Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. El olor a gasolina se filtró por debajo de la puerta del dormitorio y me despertó de golpe, como si alguien me hubiese arrojado al abismo desde un sueño tranquilo. Me incorporé de inmediato, con el corazón acelerado y un presentimiento oscuro apretándome el pecho, mientras la garganta se me cerraba por la mezcla del miedo y el aire espeso. Sabía que algo no estaba bien, que ese olor no era parte de ningún accidente doméstico ni casualidad, y que no estaba sola. El calor comenzaba a sentirse en las paredes, como si la casa respirara fuego, y en ese instante supe que debía moverme, que quedarse quieta era condenarse. Afuera, un silencio inquietante hacía que cada segundo pesara como plomo. No se oía ni un insecto fuera, solo mi respiración acelerada y el crujido casi imperceptible de la madera calentándose. La casa, normalmente llena de sonidos cotidianos, parecía suspendida en un vacío irreal, como si el mundo hubiera dejado de girar. Me puse de pie descalza, con la piel erizada, intentando contener el temblor de mis manos. Algo me decía que no debía hacer ruido, que el peligro no era solo el fuego. Avancé despacio hacia la puerta, pegando el oído con cuidado, esperando algo. Una llamarada cruzó el pasillo como una bestia liberada, devorando el aire con un rugido súbito y feroz que me hizo retroceder de golpe. En ese instante comprendí que no era un accidente, el fuego venía de varios puntos, no de uno solo, y su intensidad era imposible para algo espontáneo. Mis piernas se congelaron mientras mi mente gritaba que tenía que salir, que alguien lo había provocado. El humo empezó a colarse bajo la puerta, haciéndome toser. Cada segundo contaba, y ya era casi tarde. Javier, grité con la voz rota, esperando escuchar su respuesta desde cualquier parte de la casa, deseando que estuviera bien, que no fuera parte de aquello. Pero no obtuve respuesta, solo el eco apagado de mi propio grito ahogado por el humo y el crujido de algo cayendo cerca. Me asomé al pasillo, entrecerrando los ojos, tratando de ver algo a través de la cortina espesa y negra que llenaba todo. Mi pecho ardía, no solo por el humo, sino por el miedo creciente. ¿Dónde estaba? Entre el humo, lo vi salir por la puerta trasera con una linterna en la mano, caminando rápido pero sin correr, sin mirar atrás. Reconocí su forma, su manera de moverse, el abrigo gris que siempre colgaba en el perchero de la entrada. No parecía buscarme, no gritaba mi nombre, no intentaba entrar a ayudarme. Se marchaba. Se marchaba como si ya supiera que todo iba a arder hasta los cimientos. Romper la ventana fue instinto, no decisión. Agarré un jarrón pesado y lo lancé con toda la fuerza que me quedaba, escuchando cómo el cristal estallaba en 1000 pedazos. El aire frío entró como un puñal en mis pulmones, y sin pensarlo, salté al jardín, sintiendo como el vidrio me cortaba el brazo y las piernas en la caída. El dolor fue inmediato, agudo, pero lo ignoré. Rodé por el suelo intentando alejarme del calor abrasador que ya salía por el marco. Solo quería sobrevivir. Caí desmayada cerca del pozo, con la ropa hecha jirones, la piel abrasada y el cuerpo cubierto de polvo y sangre. Lo último que escuché antes de perder la conciencia fue una sirena lejana y el murmullo de pasos corriendo hacia mí. La tierra olía a ceniza y a muerte. Sentí manos levantándome, voces gritándose órdenes, una linterna alumbrándome la cara. Luego, oscuridad total. Uno de ellos, Diego, me cubrió con su chaqueta, arrodillado a mi lado, tocándome la cara con cuidado como si fuera de cristal roto. Tranquila, ya estás a salvo, me dijo, con una voz firme que me sostuvo en ese último hilo de consciencia que me quedaba. No sabía quién era, pero su mirada me ancló al mundo. Me alzó en brazos mientras otros apagaban el infierno detrás. En sus brazos, por primera vez, sentí que tal vez viviría. Desperté con la cara quemada y el cuerpo lleno de vendajes, los brazos inmovilizados y un pitido constante en los oídos. Todo era blanco, estéril, aséptico, como si la vida real estuviera en pausa. Intenté hablar, pero los labios me dolían y la garganta era pura ceniza. No sabía cuántos días habían pasado ni que había sobrevivido conmigo. Solo tenía una certeza clavada en la memoria: Javier me había dejado arder.
Javier declaró que fue un cortocircuito, un fallo eléctrico que se salió de control mientras dormíamos. Dijo que logró escapar por milagro y que me había buscado entre el humo antes de salir. Las autoridades, al principio, aceptaron su relato con reservas, pues él no tenía quemaduras visibles. La prensa local lo llamó el milagro de San Vicente, y él sonreía en las entrevistas como un viudo devoto. Pero yo sabía que mentía. Pero los peritos no encontraron rastro de cables fundidos, no había signos de cortocircuito, ni sobrecarga, ni aparatos en mal estado. En cambio, el olor persistente a gasolina en las paredes calcinadas y en la tierra cercana al cobertizo hablaba por sí solo. Me lo dijeron en voz baja, casi con culpa, como si temieran romperme más de lo que ya estaba. El incendio había sido provocado con precisión, en puntos distintos de la casa. No era un accidente, era una ejecución cuidadosamente planeada. Fingí creerle, bajé la mirada y apreté su mano como si necesitara consuelo, mientras por dentro me desmoronaba con rabia y preguntas. No podía acusarlo sin pruebas, no todavía, pero cada sonrisa suya frente a los periodistas me revolvía el estómago. Quería entender por qué había querido eliminarme, qué parte de nuestra vida había sido real. No me quedaba otra opción que fingir vulnerabilidad, dejar que creyera que seguía siendo su víctima dócil. La caza había comenzado, pero él aún no lo sabía. Vino al hospital una semana después, con flores en la mano y una mirada que no evitaba mis cicatrices. Me dijo que había preguntado por mí todos los días, que no podía sacarme de la cabeza desde aquella noche. Su voz tenía una calma que me sostuvo, y su presencia, un calor distinto al de las llamas. Le pedí que se sentara y, en silencio, le tomé la mano. Había algo en el que me devolvía fuerza, sin necesidad de promesas. Me explicó que el fuego había empezado en 3 puntos distintos: el salón, el dormitorio y la despensa. Era un patrón deliberado, diseñado para asegurarse de que toda la casa ardiera rápidamente y sin escape posible. Diego lo había visto muchas veces en incendios provocados por fraude o venganza. El suyo era un informe no oficial, pero sus palabras confirmaban lo que yo ya sabía en lo más profundo. Alguien había querido matarme con método y sin dejar huella. Averigüé que Javier había contratado una póliza millonaria a mi nombre un mes antes del incendio, con doble indemnización en caso de muerte por accidente doméstico. Lo hizo sin decírmelo, alegando luego que era una sorpresa por nuestro aniversario. El agente de seguros me miró incómodo cuando le pedí una copia del contrato. Claramente no esperaba que yo siguiera viva. Todo estaba perfectamente diseñado para que él cobrara. Lo único que arruinó su plan fue que yo respirara. Descubrí que su secretaria, Lucía, lo visitaba todos los días mientras yo estaba ingresada, entrando con comida, ropa y una sonrisa que no necesitaba explicación. Una enfermera me lo dijo sin malicia, como quien comenta un hecho cualquiera, sin saber que me estaba enterrando otro puñal. Pedí acceso a las cámaras del hospital y ahí estaban, sus manos, sus besos, su intimidad descarada. No habían esperado ni una semana para mostrarse como lo que eran. Ya no era solo un intento de asesinato. Era traición total. Propuse a Diego ayudarme a reunir pruebas, sabiendo que él era la única persona en quien podía confiar. No dudó en decir que sí, pero añadió con seriedad que necesitaba dinero. Su hermano menor estaba en lista de espera para una operación urgente. Sus palabras no fueron una condición, sino una verdad dura que compartió sin vergüenza. Lo miré a los ojos y asentí, sabiendo que nuestras heridas podían convertirse en fuerza. No era solo mi vida lo que estaba en juego ahora. Tu venganza, mi millón, dije, sin temblar, y Diego asintió con un medio gesto que selló nuestro pacto. Si lográbamos probar que Javier había provocado el incendio, él iría a prisión y yo obtendría algo de justicia. Parte del dinero de la venta de la finca quemada serviría para salvar a su hermano. Era un trato limpio, claro, nacido del dolor compartido. No buscábamos revancha, buscábamos verdad, redención y una segunda oportunidad. Cuando volví a casa, Javier fingió preocupación ante los vecinos, abrazándome con fuerza y diciendo cosas como, gracias a Dios estás viva, con lágrimas forzadas. Su actuación era perfecta,
me recibía como un esposo amoroso, tomaba mi maleta, acariciaba mi rostro vendado y lloraba frente a todos. Pero sus ojos estaban vacíos cuando nadie miraba, y su abrazo duraba solo lo justo para parecer real. Dentro de mí, algo se endureció para siempre. Ya no volvería a ser la misma. Lloraba frente a todos, llamándome mi pobre mujer, mientras ya vivía con Lucía, aunque nadie lo supiera oficialmente. Ella había comenzado a quedarse en un hotel cercano, entrando a escondidas por la noche cuando pensaba que dormía. Yo los escuchaba hablar en susurros, reírse en la cocina, vivir como si la casa les perteneciera. No sabían que los observaba desde el reflejo de los vidrios, desde la sombra del pasillo. Fingía debilidad, pero cada noche me hacía más fuerte. En privado, apenas me miraba, se movía por la casa como si yo fuera un mueble más, una presencia incómoda que no sabía cómo desaparecer. Ya no intentaba fingir cariño cuando no había testigos, solo me lanzaba frases cortas y mecánicas, como quien cuida a alguien por obligación. Lo único que parecía interesarle era el estado del seguro, las inspecciones y los documentos legales. Vivía esperando la llamada que confirmara la indemnización. Yo era, simplemente, un obstáculo que seguía respirando. Me comporté como una esposa agradecida, frágil y confundida, dejando que creyera que me tenía en sus manos. Sonreía en las comidas, asentía en silencio y me dejaba cuidar cuando él lo decidía, todo mientras observaba cada uno de sus movimientos. Anotaba horarios, llamadas, gestos, cualquier cosa que pudiera servirnos más adelante. Me volví invisible a sus ojos, justo como necesitaba. Porque la única forma de vencer a un monstruo es dejar que crea que sigue ganando. Diego, haciéndose pasar por un tasador de seguros, llegó a la casa con una carpeta falsa y preguntas bien ensayadas. Javier lo recibió con entusiasmo, pensando que por fin el dinero estaba cerca, y comenzó a mostrarle el terreno calcinado con una mezcla de orgullo y falsa tristeza. Yo los observaba desde la ventana, viendo cómo Javier mentía con la seguridad de quien ya ha ganado. Diego lo escuchaba con atención, asentía, hacía fotos y apuntes. El juego había comenzado de verdad. Parece muy tranquilo para haberlo perdido todo, comentó Diego al salir, mirándome con una ceja levantada. Su tono era sereno, pero había fuego en su mirada, ya lo había calado. Javier no había mostrado ni un gesto auténtico de dolor, ni una pizca de duelo por la casa, por los recuerdos o por mi estado. Era un hombre esperando cobrar, no un marido desconsolado. Esa frialdad era exactamente la que nos daría la ventaja. Con mi consentimiento, instalamos un micrófono oculto en el salón, justo detrás de un falso enchufe que Diego colocó con habilidad. Cada noche, revisábamos las grabaciones en su coche, aparcado a 2 calles de distancia. Al principio solo eran conversaciones triviales, llamadas de negocios y televisión de fondo. Pero sabíamos que, tarde o temprano, bajaría la guardia. Solo necesitábamos paciencia, y un error. Una noche, hablando con Lucía, dijo con esa risa arrogante que tanto conocía: el fuego salió mejor de lo que esperaba, casi no deja rastro. Mi sangre se congeló al escucharlo desde el auricular, sentada junto a Diego en el coche oscuro. Lo decía como quien presume de un buen negocio, sin pensar que alguien más pudiera oírlo. Esa frase lo condenaba. Era la grieta por donde se derrumbaría toda su fachada. Diego grabó esa conversación entera, con la voz de Lucía sintiendo y diciendo: y si no se despierta, mejor. No era una sospecha, era una confesión directa de intento de homicidio. La prueba que tanto habíamos esperado por fin estaba en nuestras manos, y la adrenalina me hizo temblar de pies a cabeza. Nos miramos sin decir palabra durante varios segundos, sabiendo que todo cambiaría a partir de esa noche. Ya no era solo justicia, era supervivencia. Simuló interés por comprar la finca calcinada para reconstruirla, asegurando que le gustaba el terreno y que conocía inversores interesados. Javier mordió el anzuelo al instante, creyendo que obtendría dinero rápido y limpio, sin saber que estaba cayendo en su propia trampa. Acordaron reunirse de nuevo, esta vez en la notaría, para revisar papeles y firmar un supuesto preacuerdo.
Cada paso lo acercaba más al borde. Y él no lo veía venir. Javier aceptó reunirse con Diego, llevándole planos antiguos de la finca, el valor estimado del suelo y la historia familiar de la propiedad, todo decorado con fingida nostalgia. Hablaba como si la casa hubiera sido un santuario, como si le doliera venderla, como si detrás de esa fachada aún quedara algo humano. Pero sus ojos se iluminaban cada vez que mencionaban cifras. No era dolor, era codicia disfrazada de pérdida. Mientras tanto, recopilé facturas de gasolina a su nombre, transferencias sospechosas, correos entre él y Lucía, y copias de la póliza millonaria. Cada documento era una pieza del rompecabezas que construía el retrato de un asesino elegante, metódico y sin remordimientos. No dejé huecos, no hubo cabos sueltos. Quería que cuando lo enfrentaran, no pudiera moverse sin hundirse más. Porque esta vez, el fuego no lo salvaría. Lo quemaría por dentro. Descubrí que Javier había retirado todos nuestros ahorros y los había transferido a una cuenta a nombre de Lucía, una semana antes del incendio. No había dejado ni un euro, como si ya hubiera previsto mi ausencia definitiva. Vi los movimientos bancarios impresos, uno tras otro, y sentí que me temblaban las manos de pura rabia. No solo intentó matarme, se llevó cada parte de mi vida como si le perteneciera. Era una ejecución financiera, tan fría como su mirada. Diego insistió en actuar con cuidado. Si te descubre, puede volverse peligroso, me dijo con una seriedad que no había usado antes. Ya no era solo un plan encubierto, era una cacería donde cualquier paso en falso podía costarme la vida. Me pidió que no me enfrentara directamente, que siguiera fingiendo hasta el final. Sabía que Javier no era impulsivo, pero sí letal si se sentía acorralado. Había que acabarlo sin que viera venir el golpe. Javier me ofreció una infusión, para dormir mejor, sonriendo con una dulzura que me revolvió el estómago. Nunca antes se había preocupado por mis noches, ni por mis dolores, ni por nada que no fuera él mismo. Vi cómo la preparaba, cómo removía lentamente con una cucharilla de plata, cómo la colocaba delante de mí con la calma de un depredador. Mi intuición gritaba que algo no estaba bien. Y esta vez, decidí escucharla. Recordé el incendio, su silueta saliendo por la puerta trasera, su frialdad en el hospital, la póliza, la cuenta, la amante. Todo se juntó en un segundo y sin hacer ruido, vertí el contenido de la taza en el fregadero mientras él se distraía encendiendo un cigarro. Luego llené la taza con agua del grifo, me senté de nuevo y fingí beber, con el corazón martilleando dentro del pecho. Si pensaba drogarme, esta vez no funcionaría. Lo vería caer despierta. Creyendo que dormía, lo escuché hablar por teléfono desde el pasillo. Esta vez no fallará, ya está todo listo. Su voz era baja, pero clara, y cada palabra era una confirmación de que el infierno aún no había terminado. Hablaba con Lucía, como siempre, como si fueran reyes de una tragedia que solo ellos conocían. Reían al final de la llamada, como si planear mi muerte fuera un juego íntimo. Cerré los ojos y respiré hondo, ahora tenía lo que necesitaba. Llamé a Diego de inmediato, con las manos temblando pero la voz firme. Va a intentarlo esta noche, está convencido de que no sospecho nada. No hubo espacio para dudas ni planes lentos. Me pidió que saliera de la casa sin hacer ruido y lo esperara fuera, donde ya había alertado a los bomberos y a la policía. Era el momento de cerrar el círculo, de atrapar a Javier con las manos llenas de su propia culpa. Nada podía salir mal ahora. Los bomberos y la policía acudieron fingiendo una revisión rutinaria de seguridad, alegando que era parte del proceso de inspección tras incendios recientes en la zona. Javier los recibió sorprendido pero sin rechistar, tratando de mantenerse tranquilo. Yo observaba desde el jardín, detrás de un seto, con el pulso acelerado. Sabía que bastaba una mirada mal dada para que él supiera todo. Pero no lo sospechó. No esa vez. Encontraron una garrafa de gasolina detrás del cobertizo, cubierta por una lona sucia y parcialmente enterrada. No tenía sentido que estuviera allí si no era para repetir lo mismo, para iniciar otro incendio, esta vez sin testigos incómodos.
Uno de los bomberos la alzó con una mueca de incredulidad, y los agentes se miraron entre sí sin hablar. Javier intentó acercarse, preguntar qué pasaba, pero lo mantuvieron apartado. La escena hablaba sola. Javier se puso nervioso, intentando justificarlo con torpeza, diciendo que era para limpiar herramientas viejas del jardín. Su voz temblaba, algo que nunca había visto en él, y los ojos ya no tenían aquella frialdad controlada. Tropezaba con las palabras, evitaba las miradas, y cada explicación lo hundía más. Por primera vez, lo vi pequeño, atrapado, incapaz de inventar una salida que lo salvara. El cazador se convertía en presa, y lo sabía. Es para limpiar herramientas, repitió ante los agentes, sabiendo que nadie le creía, que la escena entera lo contradecía. Las herramientas estaban oxidadas, olvidadas, cubiertas de polvo, sin uso desde el incendio. No había trapos, ni guantes, ni restos de limpieza, solo una garrafa llena de intención. El silencio se hizo pesado, hasta que uno de los policías le pidió que lo acompañara para declarar. Y ahí, por primera vez, Javier no dijo nada. Lo llevaron a declarar entre dos agentes, con las manos a la espalda y la mandíbula apretada, intentando aparentar serenidad mientras su rostro se iba descomponiendo. Negó todo con frases aprendidas, repitiendo que era inocente, que solo quería protegerme, que todo era un malentendido. Pero la grabación y las pruebas lo hundían más con cada palabra. Su tono pasó de arrogante a suplicante en cuestión de minutos. Era el principio de su caída definitiva. Al enterarse de la detención, Lucía intentó borrar mensajes de su móvil, eliminar correos y desactivar cuentas, pero la policía ya había recuperado todo antes de que lo sospechara. La encontraron temblando en su oficina, con la pantalla del ordenador llena de ventanas abiertas y lágrimas borrando su maquillaje. Se sentía invencible mientras Javier estaba libre, pero sin él, se quedaba sola ante la tormenta. La valentía fingida se deshacía como ceniza en sus manos. Y ya no tenía a quién recurrir. Seguros, audios, compras de gasolina, transferencias a nombre de Lucía, mensajes explícitos, todo cuadraba como un rompecabezas macabro. No quedaba un resquicio para la duda ni para las excusas. Diego entregó el dossier completo a los investigadores, y su mirada era tan firme como la mía cuando lo firmamos. Habíamos convertido el dolor en un expediente sólido. Era imposible que se escaparan. Al verse acorralado, Javier intentó cambiar la estrategia y acusó a Lucía de haberlo manipulado, diciendo que ella era la verdadera autora de todo. Sus palabras sonaban desesperadas, carentes de la seguridad con la que solía hablar. En la sala de interrogatorios, los agentes le mostraron fotos, audios y contratos, uno tras otro, hasta que su respiración se volvió errática. Por primera vez, no era él quien tenía el control. Y lo sentía en la piel. Ella, furiosa por la traición, lo delató sin dudar, relatando con detalle cómo juntos planearon cada paso, desde la póliza hasta la garrafa. Se rompió frente a los agentes, entre lágrimas y rabia, señalándolo como el autor intelectual. Javier la miraba incrédulo, como si no pudiera entender que ella no iba a hundirse con él. Era la última máscara que se caía. Ya no quedaba pareja, ni amantes, ni socios, solo dos cómplices enfrentados. En un último intento de salvarse, Javier pidió hablar sin abogados y admitió que se habían planeado el incendio para cobrar el dinero y huir juntos. Lo dijo con un tono cansado, derrotado, consciente de que ya no había salida posible. Esa confesión, sumada a las pruebas, selló su destino y el de Lucía de manera irreversible. Los agentes grabaron cada palabra. La justicia por fin tenía forma. Me senté frente a ellos en la sala, con los vendajes ya retirados pero las cicatrices visibles, y no temblé ni un segundo. Sus ojos me esquivaban, incapaces de sostener la mirada de quien había sobrevivido a su infierno. Había periodistas, abogados, murmullos, flashes, pero para mí solo existía ese momento. Por fin estaba allí, frente a la verdad. Y no iba a apartarme. El jurado los declaró culpables de intento de homicidio y fraude al seguro tras horas de deliberación. No hubo sorpresa ni exclamaciones,
solo un silencio pesado que se rompió con el golpe del mazo del juez. Javier bajó la cabeza como un niño castigado. Lucía sollozaba, repitiendo que no quería hacerlo, que todo fue idea de él. La sala se llenó de un murmullo de alivio. 16 años de prisión para Javier y 12 para Lucía. Las palabras del juez fueron frías y claras, sin espacio para dramatismos ni apelaciones inmediatas. Las esposas sonaron como un cierre definitivo, más fuerte que cualquier puerta. Ellos salieron escoltados, sin mirarme, como sombras que por fin dejaban de existir en mi vida. Y yo respiré como si fuera la primera vez. Cuando el juez golpeó el mazo, sentí que por fin respiraba, que el peso de meses enteros me caía de los hombros como escombros. No lloré, no grité, no sonreí, solo me quedé quieta, sintiendo como mi corazón recuperaba su ritmo. Diego me apretó la mano desde la primera fila, en silencio. No hacía falta decir nada. La justicia había llegado. Diego recibió reconocimiento oficial por su colaboración, una mención pública que no buscaba, pero que se había ganado con valentía. Lo vi subir al estrado con su uniforme limpio y la mirada firme, recibiendo los aplausos de un auditorio que no sabía toda la historia. Él solo me miró de reojo, como diciendo, esto es tuyo también. Fue la primera vez que sonreí en mucho tiempo. Aquella medalla no era de metal, era justicia viva. El seguro nunca fue pagado por tratarse de un intento de fraude, pero conseguí vender el terreno quemado a una empresa de reconstrucción. Con parte de ese dinero ayudé a Diego a costear la cirugía de su hermano, que finalmente pudo entrar al quirófano. Cumplir aquella promesa fue como cerrar un ciclo dentro de mí, una deuda de honor saldada. Ver al niño recuperarse fue más reparador que cualquier indemnización. Por primera vez, sentí que estaba viva de nuevo. Me mudé a Valencia y abrí una pequeña floristería junto al mar, donde cada mañana el aroma a sal se mezclaba con el de las gardenias. Las manos que un día estuvieron vendadas ahora cuidaban orquídeas y lavandas, como si solo supieran dar vida. Aprendí a escuchar el silencio sin miedo, a dormir sin revisar cerraduras, a caminar sin mirar atrás. La gente me conocía por mi risa y no por mis cicatrices. Por fin, era libre. A veces sueño con humo, con paredes que se derrumban y puertas que no se abren, con gritos que nadie escucha. Me despierto empapada en sudor, buscando una salida que ya no necesito. Pero no hay fuego, no hay humo, no hay Javier. Solo está el techo blanco, el sonido del mar, el ramo de flores frescas en la mesita. Respiro hondo, y vuelvo a dormir. Diego vino a visitarme un año después, sin avisar, con el mismo paso firme de siempre y una sonrisa tímida que le quitaba años de encima. Llevaba una caja de flores silvestres y una botella de vino, como si quisiera traer conmigo algo más que recuerdos. Nos abrazamos sin decir nada, porque las palabras ya estaban dichas desde aquella noche del incendio. Era otro hombre, y yo, otra mujer. Y aún así, algo no había cambiado. Ya no era solo el bombero que me salvó, sino un hombre que me devolvió la fe en las personas, en los gestos limpios, en la bondad sin condiciones. Hablaba poco, pero cada palabra suya tenía un peso que me anclaba. Caminamos por la playa como si fuéramos adolescentes, riéndonos del pasado sin miedo. La herida ya no dolía, se había convertido en piel. Y en esa piel, él tenía un lugar. Nunca entendí cómo alguien puede odiar tanto a quien un día amó, le dije mirando el horizonte, mientras el sol caía detrás del agua. Diego se quedó en silencio un momento, como buscando la respuesta en el sonido de las olas. No necesitaba decir más, en esa frase cabía toda la historia. Era mi manera de cerrar la puerta sin rencor. Solo quería entender. Hay fuegos que destruyen, y otros que purifican, respondió, sin apartar la vista del mar, como si hablara con el viento y conmigo al mismo tiempo. Y en esa frase comprendí que no necesitaba más justicia, ni venganza, ni explicaciones. El fuego que casi me mató me había dado otra vida, otra mirada, otra paz. Todo ardió para que yo pudiera volver a nacer. Y él lo sabía. Miramos el mar sin hablar, sentados en la arena, con las manos juntas y el pasado a nuestras espaldas.
No había urgencia, ni promesas, ni planes. Solo una certeza silenciosa de que lo peor ya había pasado y que lo que venía sería mejor. El silencio no pesaba, era un refugio. Y en ese silencio, por fin, entendí que estaba en casa. Con el tiempo, descubrimos que nuestra unión iba más allá de la gratitud, que no era deuda ni rescate, sino algo limpio, nuevo, inesperado. Compartíamos heridas, sí, pero también la fuerza de haberlas superado. Diego no llegó para salvarme, llegó para quedarse. Y yo no volví a temer el amor. Porque esta vez, no quemaba. Sanaba. Nos casamos en una ceremonia sencilla, rodeados de amigos, flores de mi tienda y el murmullo del mar como testigo. No hubo discursos largos ni grandes lujos, solo miradas cómplices, risas sinceras y un silencio profundo al intercambiar los anillos. Diego me besó con la misma calma con la que siempre me miró, como si supiera que este momento era el final perfecto de nuestra tormenta. Bailamos descalzos sobre la arena, con música suave y los pies mojados por la marea. Aquella noche no hubo sombras, solo luz. Hoy vivimos en la misma casa que reconstruimos juntos, con nuestros 2 hijos corriendo entre las flores que planté donde antes hubo cenizas. El jardín brilla cada tarde cuando el sol lo toca, y en ese instante, recuerdo lo lejos que llegamos. A veces me detengo en silencio, los observo jugar, y pienso que no sobreviví al fuego, renací con él. La cicatriz en mi mejilla ya no duele, es solo un recordatorio de que lo perdí todo, para ganar lo más importante. Porque a veces, el fuego no destruye, enseña a empezar de nuevo. Los niños preguntan por qué las paredes del fondo tienen fotos antiguas de una casa distinta, y les cuento la historia sin dramatismo, como una lección de vida. No omito los detalles, pero los lleno de esperanza, les digo que incluso cuando parece que todo se quema, a veces es solo el mundo empujándonos a cambiar. Me escuchan con los ojos grandes, sin miedo. Aprenden que el dolor no es el final. Y que mamá es fuerte no por lo que sufrió, sino por lo que eligió hacer después. Guardé en una caja todas las cartas que escribí para Javier mientras me recuperaba, llenas de rabia, tristeza, preguntas sin respuesta. Nunca las envié, nunca quise que él supiera cuánto me destruyó por dentro. Pero tampoco las rompí, las necesitaba para recordar que el perdón no es olvido. A veces las releo, no por él, sino por mí. Porque ya no me duelen, y eso es mi victoria. En su primer cumpleaños como esposo, decoré la tienda con girasoles, su flor favorita, y cerramos temprano para celebrar en casa. Le preparé su comida favorita, pusimos música y los niños se turnaron para abrazarlo como si fuera su héroe. Lo era. Lo es. Le regalé una foto nuestra frente a la tienda, con una nota detrás que decía: gracias por entrar en mi incendio, y quedarte. Una mujer entró un día a la floristería con la cara vendada y una mirada que reconocí al instante, miedo y dignidad peleando dentro de ella. No pregunté nada, solo preparé un ramo de lavandas y le regalé un sobre con mi número y una frase: no estás sola. Al salir, me miró como si quisiera decir algo, pero no pudo. La vi marcharse sabiendo que, de alguna forma, yo era ahora parte de su historia. Como Diego fue parte de la mía. Cada año, en la fecha del incendio, salimos al mar en familia y lanzamos flores blancas al agua. No es un ritual de dolor, sino de agradecimiento. Celebramos lo que comenzó como final y se transformó en renacimiento. Los niños lo llaman el día de la segunda vida y hacen dibujos de llamas convertidas en mariposas. Y yo solo miro al cielo, en paz. Un día recibí una llamada de la prisión. Javier quería hablar conmigo. No contesté. No necesitaba cerrar nada, porque para mí, esa puerta ya estaba sellada con concreto emocional. No sentí odio, ni curiosidad. Solo apagué el teléfono, acaricié la cabeza de mi hijo y volví a regar las flores. Algunas batallas se ganan ignorando al enemigo. Guardamos en una caja de madera las primeras herramientas que usamos para reconstruir la casa, aún manchadas de tierra y sal. Es nuestro tesoro, no por su valor, sino por lo que representa, cada clavo, cada rasguño, cada lágrima.
A veces los niños la abren y preguntan si eso fue, cuando todo empezó. Y sí, fue ahí. En ese polvo nació nuestra familia. Si un día mis hijos me preguntan por qué sigo amando las flores pese a todo, les diré que ellas también viven entre cenizas. Que no florecen a pesar del fuego, sino gracias a él. Que todo lo que arde enseña, limpia, transforma. Y que mientras haya una semilla en el corazón, siempre habrá algo que pueda volver a crecer. Porque esta no fue la historia de una víctima, fue la historia de un renacer.